me deben varios, solo he recibido las 3 parejas para el mapa conceptual. La tarea ya se la subí al aula virtual, no sé si la vieron. Sí, Sí, profe. profe. Sí, ya. La idea es que entonces me manden los grupos que falten y cualquier duda me escriben, ¿ya? Ahí yo les puse las instrucciones, les subí el artículo que tienen que analizar y eso, y tienen una semana para realizar la tarea. Ya chicos, vamos a comenzar con la clase. Tengo una diapositiva en blanco. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo la clase pasada? ¿Recuerdan o no? ¿Alguien se acuerda lo último que repasamos? ¿O nadie se acuerda? Se lo olvidó, se fueron el fin de semana, se relajaron y se les olvidó todo lo que habíamos visto. ¿Nadie se acuerda? Vimos el sistema circulatorio, vimos los pulmones. ¿Qué vimos, chicos? Fluidos y los electrolitos. Fluido y los electrolitos, muy bien. ¿Y qué electrolitos vimos? El sodio. El sodio. ¿Por qué el sodio era tan importante? ¿Por qué el sodio es importante? ¿Qué controla el sodio? ¿O no controla nada, chicos? ¿Es importante o no es importante el sodio? ¿No es importante? Da lo mismo entonces comerse Sí, profe, es un kit. importante, Ya, ¿por qué es importante? porque está asociado con el agua, por lo tanto arrastra agua, entonces influye en la hipertensión, también está asociado en el impulso eléctrico, entonces tiene múltiples funciones dentro del organismo, entonces, al igual que todos los electrolitos, es importante, tal vez sea el que está puede ser en mayor concentración, entonces por eso podría tener algo más preponderante, pero claro, está involucrado en múltiples funciones. Súper, Cristian. Va a mover agua, va a generar cambios en la osmolaridad de mi medio interno, entonces es súper importante que logramos mantener el sodio y por eso habíamos visto la hipernatremia y la hiponatremia. ¿Ya? También está implicado en impulsos nerviosos y porque el que está más concentrado en el extracelular. Los otros iones tienen su función, los vamos a ir viendo igual a lo largo del curso, pero las concentraciones son muy pequeñas, la mayoría. Entonces, con esas concentraciones pequeñas, un cambio no va a generar el cambio que genera el sodio, del movimiento de agua y, por ejemplo, todo esto que se regula a nivel del riñón. El sodio, ¿qué carga tiene? Positiva.
Positiva. Y si yo tengo tanto sodio en el extracelular, ¿necesito algo para compensarlo o tengo todo positivo en mi extracelular? Si se compensa. ¿Y con quién se compensará? ¿Cloro? Cloro, muy bien. ¿Por qué será con el cloro? Porque tiene carga negativa. Porque tiene carga negativa. Súper bien. Ahí uno de los compañeros había dicho la clase pasada que nosotros medíamos varios iones en sangre. Y ahí vamos a tener lo que es el hiato iónico, que lo que importa es que nosotros tengamos una neutralidad eléctrica. Entonces tenemos mucho sodio, que es positivo, y vamos a tener, en este caso, por ejemplo, el cloro, que es negativo, el bicarbonato y el potasio, que van a ser los principales iones que se van a medir en mi extracelular. ¿Y para qué va a servir esto? Nosotros vamos a tener estos iones y vamos a hacer el hiato aniónico. ¿Por qué aniónico? El anión es positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿ya? Y nosotros vamos a tener muchos aniones que no vamos a poder medir, porque van a estar en poca cantidad, entonces nosotros no los vamos a lograr medir. Entonces nosotros lo que vamos a realizar es, vamos a medir estos iones, vamos a ver que la diferencia entre uno y otro va a ser de 16 milimol por ml, y eso va a mostrar más o menos cuántos aniones tenemos, ¿ya? Y esto, si aumenta, por ejemplo, vamos a tener una acidosis láctica, que va a ser un aumento del anión láctico, o vamos a tener una cetosis, o vamos a tener intoxicación con drogas ácidas. En ese caso va a aumentar este hiato aniónico, ¿ya? Por ejemplo, acá va a haber acidosis, entonces vamos a tener, por ejemplo, más protones, entonces la diferencia va a ser mayor, entonces me va a permitir ver aniones y electrolitos que yo normalmente no estoy cuantificando. ¿Por qué? Porque tiene que estar la neutralidad eléctrica, ¿ya? Entonces esto es un término importante de el hiato iónico, ¿ya? Ahora vamos a ver el otro ion súper importante. Tenemos el sodio que está en el extracelular y vamos a tener el potasio, que es el principal del intracelular, ¿ya? El 98% del potasio está en el intracelular. Por lo tanto, mantener las concentraciones de este son importantes para que funcione la célula y también porque está participando en otros procesos. A ver, Cristian, ¿en qué proceso podría estar participando el potasio? ¿En qué es importante el potasio? Potasio. A ver, hay canales lentos de potasio, me parece, en el impulso eléctrico. Ya, También es importante bueno, en algunos casos de insuficiencia cardíaca y cosas así. Más me recuerdo porque se usan estos ahorradores de potasio, como la pianterina. Entonces, cuando hay mucha eliminación de electrolitos, para una persona con problemas cardíacos se necesita mantener el potasio. Como está en menor cantidad que el sodio, entonces se necesita eso. Por lo que me recuerdo ahora. ya. El potasio era importante porque mantenemos el potencial de membrana con el potasio. Y muy bien con estos canales lentos y si nosotros no mantenemos el potencial de membrana, da lo mismo el sodio porque no vamos a poder tener impulso nervioso, ¿ya? Entonces por eso también el potasio es súper importante, ¿ya? Y aún más importante porque el sodio, por ejemplo, podemos suplementarlo a nivel extracelular. ¿Por qué? Porque está muy concentrado. Entonces podríamos llegar a pasarnos un poco. No sé si de acuerdo de fisiología, si vieron que la inyección letal era cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque es tan finito y tengo que tener tan poquita concentración de potasio en el extracelular que cualquier cambio me va a generar que no tenga este potencial de membrana y lleva, por ejemplo, a un paro cardíaco. ¿Ya? Acá está más o menos el metabolismo del potasio. El potasio lo vamos a ingerir. La ingesta de potasio es súper variable durante el día.
Esta, luego de ingerirlo en mis vasos sanguíneos, a través, perdón, de mi sistema digestivo, va a ir distribuyéndose en el cuerpo. La mayoría va a estar en el intracelular y la minoría en el extracelular. Vamos a tener una excreción pequeña de 5 milimoles al día en las heces, pero la mayor de la excreción se va a dar a nivel renal. Y ahí es donde nosotros vamos a poder controlar esta cantidad de potasio, de que no nos pasemos y que tampoco tengamos muy poco potasio. Porque si tenemos muy poco potasio, no sé si se acuerdan de la ecuación de Nernst, que íbamos a depender tanto de la intracelular como de la concentración extracelular. Entonces, si baja mucho, también nosotros vamos a tener una célula hiperpolarizada, que tampoco va a poder responder a los estímulos, ¿ya? Entonces, o no voy a tener potencial de reposo si tengo mucho, y si tengo muy poco también va a estar hiperpolarizada esta célula. Acá también vamos a tener cómo se distribuye el potasio. Entonces el 98% va a estar en el intracelular, pero nosotros podemos ir moviendo el potasio sérico. ¿Por qué? Porque para poder eliminarlo, el potasio va a tener que pasar, por ejemplo, al torrente sanguíneo, y ahí puede llegar al riñón, ¿ya? Si no lo absorbo, por ejemplo, a nivel del tracto digestivo, lo voy a excretar en el colon, ¿ya? Y esto entonces va, desde aquí vamos a poder ir moviendo nuestro potasio, aumentando y disminuyendo, ¿ya? Se filtra en los riñones y luego se reabsorbe a la sangre. Y acá vamos a tener que la aldosterona, no se acuerdan de la aldosterona, del eje renina-angiotensina que vimos la clase pasada. Acá el potasio va a estimular la aldosterona y la va a estimular independiente del eje de la renina. Ya va a estimular la aldosterona cuando está muy aumentado. Entonces, de esta manera se estimula la aldosterona y se excreta el potasio en el riñón. Y el 90% de la excreción del potasio es a nivel renal. Vamos a tener distintas drogas que van a afectar el potasio. Por ejemplo, vamos a tener la insulina va a promover que se vuelva el potasio a la célula. ¿Cómo nosotros ingresábamos potasio a la célula? La célula estaba muy concentrada en potasio. ¿Cómo lo vamos a ingresar? ¿Será fácil ingresar potasio a la célula? ¿Es fácil o es difícil ingresar potasio? Por el canal sodio-potasio, ¿no? O sea, es la bomba sodio-potasio. Es un canal, Bomba, la bomba. chicos. Una bomba. ¿Y por qué se llama bomba? ¿Por qué se llama bomba? ¿Qué necesita esa bomba para funcionar? Chicos, una bomba, ¿qué necesita para funcionar? ¿Es fácil meter el potasio o era difícil? Si tengo mucho potasio dentro de la célula, el 90%, 98%. ¿Es fácil? ¿Por la bomba es súper fácil que pase? No, profe, es difícil. Y por lo Ya, tanto requiere energía, entonces se usa ATP. necesita energía la bomba. Muy bien, entonces cuando hablamos de bombas porque vamos a necesitar ATP, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que es como en el metro, que si el metro está repleto y nosotros tenemos que entrar al metro, necesitamos energía para lograr entrar en algún pedacito del metro cuando está repleto, ¿ya? En cambio, si el metro, cuando está repleto y me quiero bajar, no necesito energía porque la misma gente me va a sacar del metro, ¿ya? Y acá vamos a tener que los beta-agonistas del sistema simpático, los beta-adrenérgicos y la insulina van a promover y van a activar esta bomba y van a permitir que entre más, ¿ya? Entonces van a modificar el potasio intra y extracelular. También vamos a bloquear este ingreso de potasio
también hay bloqueadores beta, por ejemplo, la diotoxina, y hay drogas también que van a modificar la aldosterona, la liberación de aldosterona. Si liberamos menos aldosterona, vamos a mantener también el nivel, vamos a aumentar el nivel sérico de potasio, y por ejemplo acá también vamos a tener unas consideraciones clínicas para la toma de muestra, que también hay algunos anticoagulantes que también van a afectar el potasio. Acá es un resumen para que tengan escrito lo que les acabo de comentar, ¿ya? Porque es importante que, como ya hemos comentado, el potasio se mantenga normal. Acá vamos a tener hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Por qué va a ser importante que esto se mantenga? ¿Por qué? Porque está implicado en el potencial de reposo. Y si está implicado en el potencial de reposo, va a ser súper importante para la actividad cardíaca. O sea, porque acuérdense, fisiología, tenemos mi corazón y el corazón es un músculo. Si es un músculo, va a necesitar recibir este impulso nervioso que va a venir para que mi músculo se contraiga. Y además teníamos otras células, no sé si se acuerdan, tenemos los cardiomiocitos y tenemos otras células en el corazón, que son súper importantes para la función cardíaca. ¿Recuerdan algún otro tipo de célula? U otra función que no sea de contractilidad del corazón, que haya en el corazón. ¿Cómo es la actividad eléctrica del corazón? ¿Es desordenada? ¿Ocurre cuando sea? ¿Cómo es, chicos? ¿Constante? Constante. ¿Y qué le permite que sea constante? Es como una onda independiente, un impulso Ya. independiente. ¿Y cómo puede ser independiente? ¿Cómo podría ser independiente? ¿Qué tiene que haber en el corazón que marque esto que es constante? Es una especie de marcapaso, creo que será el haz de Purkinje, creo, me parece que es. En el marcapaso, que vamos a tener células que tienen actividad eléctrica, que vamos a necesitar que tengan su potencial de acción, que no sé si se acuerdan que era especial, era distinto del de las neuronas, y que va a marcar el paso para que mi corazón se contraiga constantemente. Y si nosotros no podemos tener el potencial de acción de ese tipo de células, ¿qué va a ocurrir? Mi corazón se va a parar. Entonces el potasio también, por eso Cristian decía, vamos a tener problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque el potasio va a estar implicado en estos procesos. También a nivel de los músculos. ¿Usted alguna vez dicen, hoy me falta potasio porque tengo algún problema muscular? ¿O lo han escuchado decir? Que coma plátano. Sí, que coma plátano. Oye, ¿por qué hay que comer plátano? ¿Fatiga? No. Ahí se, ¿La fatiga no? Joshua se escuchó cortado. ¿Fatiga? Fatiga, puede tener fatiga muscular. ¿Qué más podríamos tener si nos falta el potasio? Entonces nos falta potasio, dicen coma plátano. El plátano es una fruta. Como fruta vamos a tener muchas células con harto potasio, ¿ya? Fatiga, ¿qué más pasa con falta de potasio? ¿No han escuchado también como plátano? Calambres. En los calambres, súper bien, ¿ya? Entonces ahí está todo, así uno puede ver como la vida diaria por qué el potasio también es tan importante, ¿ya?
Y aquí vamos a tener exceso de potasio, ¿ya? Y acá vamos a tener una alteración electrolítica, se ve con frecuencia en la práctica clínica, y va a requerir una intervención urgente, ¿ya? Si es extrema, la supervivencia del organismo peligra, ¿ya? ¿Por qué? Porque si teníamos muy bajo íbamos a estar hiperpolarizados, pero si tenemos muy alto vamos a perder este potencial de reposo y puede llevar a un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque no va a poder ocurrir todos los eventos que necesitan que mi célula tenga cierto potencial de acción. Cierto potencial de membrana, perdón, de reposo. ¿Cómo vamos a poder modificar esta hiperpotasia? ¿Por qué va a ocurrir la hiperpotasia? ¿Por qué? Porque podría disminuir la excreción. O sea, yo tengo menos, excreto menos potasio. Y eso podría ser, por ejemplo, por cambios en la aldosterona. ¿Ya? Tengo menos aldosterona, puede disminuir la excreción. Puedo redistribuirlo al medio extracelular. O sea, mi potasio, que estaba alto en el intracelular, empieza a salir y se empieza a ir al extracelular. Por lo tanto, aumenta el potasio en el extracelular, que era bien bajito, era más o menos como 4.4, ¿ya? Uno podría ser un caso de la insulina. La insulina iba a promover que el potasio entrara al intracelular. Si yo tengo poca insulina, este se va a quedar en el extracelular y va a aumentar. Y podría haber un aumento en la ingesta de potasio. Por ejemplo, tenemos fármacos que podrían ser sales potásicas, que ahí también aumenta el potasio en el extracelular. ¿Ya? Aquí vamos a tener tres ejemplos. Acá vamos a tener uno que sería con el tema de la excreción del potasio. Vamos a tener el hipoaldosteronismo, o sea, vamos a tener baja la aldosterona. ¿Se acuerdan que la aldosterona también estaba participando en el sodio? Si nosotros teníamos poca aldosterona, vamos a tener poco sodio en el plasma. ¿Por qué? Porque la aldosterona lo que permitía era reabsorber el sodio. Si yo no reabsorbo mucho el sodio, va a bajar en el plasma, pero el potasio no lo voy a excretar y va a estar aumentado en él. Y también la aldosterona, y con esto de del mismo potasio, también va a afectar al pH. El pH va a disminuir en el plasma, ¿ya? Y en la orina va a ocurrir lo contrario. Si tengo poco sodio en el plasma, voy a tener mucho en la orina. ¿Por qué? Porque por la aldosterona voy a estar eliminando el sodio. En el potasio no lo voy a estar excretando, por lo tanto va a estar disminuido. Y el pH va a ser lo contrario, vamos a tener un pH más básico. Acá yo les hablaba del pH. El pH el potasio está asociado con el pH. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tener en la acidosis, ¿qué va a ocurrir, chicos, con los protones? Si tengo acidosis, ¿hay más o menos protones? Aumentan los protones. Muy bien. Estos protones va a haber que disminuirlos, ¿ya? Porque tenemos que llegar, acuérdense, el pH también es una variable homeostática, hay que mantener. Entonces estos protones van a entrar a la célula. Y como nosotros necesitamos un equilibrio eléctrico, el potasio va a salir de la célula. Entonces va a entrar los protones y van a disminuir, y después el potasio va a disminuir en el intracelular, pero porque se fue al extracelular. Entonces va a haber un intercambio de estos cationes. Entonces entran los protones, sale el potasio. Y como sale el potasio, aumenta la concentración de potasio en el extracelular, hiperpotasemia. Y también por el tema de la insulina, ya si tenemos un aumento en la concentración extracelular de potasio, se va a activar la insulina, porque la insulina va a generar un aumento en como que activa la bomba de sodio-potasio. Entonces esta va a funcionar más, va a ingresar más. Pero si la insulina la tenemos baja, este mecanismo no va a funcionar.
entonces no va a ingresar suficiente potasio, vamos a tener también hiperpotasemia. ¿Ya? Entonces acá tenemos la hiperpotasemia, mucho potasio en el extracelular. ¿Por qué? Por la ingesta, por la excreción y por la redistribución hacia el extracelular. En una hipopotasemia va a ocurrir lo contrario. Va a disminuir el potasio extracelular. ¿Por qué? Porque yo voy a llevarlo lo voy a llevar al intracelular. Voy a aumentar su excreción, o sea, lo voy a eliminar más y voy a disminuir la ingesta. ¿Ya? Vamos a tener que podría ocurrir entonces por estos tres, vamos a tener, por ejemplo, aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué es esta personita que está acá, chicos? Acá estamos viendo, vamos a ver que va a aumentar la excreción de potasio. Y acá hay una personita. ¿Qué estará haciendo esta persona? ¿La ven, chicos? ¿Qué está haciendo? ¿Está pensando esa persona? ¿Dónde está? ¿La ven o no la ven, chicos? Sentada en el water. Ya, ¿y por qué estará sentada en el water? Si estamos viendo el organismo, podría ser esto normal. ¿Qué piensan que representa esa imagen? ¿Será estreñimiento en una hipopotasemia o hipocalemia? ¿Diarrea puede ser? ¿Estará estreñida? Está con diarrea, chicos, ¿ya? Los vómitos y diarreas producen hipocalemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a eliminar potasio de mi extracelular, ¿ya? Entonces, no estaría estreñida la persona, sino que está aumentando su excreción. También podemos tener un aumento en la excreción renal y esto está dado principalmente por el hiperaldosteronismo, ¿ya? Vamos a tener acá en el plasma y en la orina vamos a tener las concentraciones de potasio que van a estar aumentadas en la orina y disminuidas en el plasma, ¿ya? Y con respecto al pH vamos a tener lo contrario, vamos a tener más básico en el plasma y más ácido en la orina. Ay. Chicos, me tiró error la compartido pantalla. Ahí va. Entonces acá la hipopotasemia, similar a lo que ocurría en la hipercalemia, era los tejidos excitables, ¿ya? Y como comentamos, vamos a tener problemas de la debilidad muscular, la hiporreflexia, o sea, vamos a reaccionar menos, y arritmias cardíacas, ¿ya? Porque estas células marcapasos no van a estar funcionando. Y también van a haber problemas con los músculos respiratorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque son músculos, entonces también necesito que el potasio esté correcto, ¿ya? Acá la hipocalemia va a ocurrir lo contrario que ocurrió con respecto al pH en la hipercalemia. Acá vamos a tener menos protones, ¿ya? Entonces, estos protones, si van a estar disminuidos, vamos a llevar protones hacia el extracelular y va a aumentar
el potasio en el intracelular y va a disminuir en el extracelular, ¿ya? Después va a intentar salir, ¿ya? Pero inicialmente vamos a tener mayor concentración de potasio en el intracelular. Se redistribuyó hacia el intracelular. Con respecto a la insulina, vamos a tener lo contrario, ¿ya? Vamos a tener si hay aumento de insulina, ¿ya? Ahí, por ejemplo, si vamos a tener, por ejemplo, vamos a estar con una insulina muy alta, vamos a tener que vamos a estimular la bomba y va a entrar el potasio, se va a redistribuir hacia el intracelular, ¿ya? Por ejemplo, en el caso acá con respecto a la insulina, si nosotros tenemos una hiperpotasemia y descubrimos que el problema no era la aldosterona, sino que no tenemos insulina. Ahí, ¿cómo trataríamos, chicos? ¿Cómo tratamos a esa persona? Teníamos hiperpotasemia y teníamos disminuida la insulina. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo trataríamos, chicos? Una persona que tiene hiperpotasemia por una disminución en la insulina. ¿Cómo lo tratamos? ¿Le damos insulina o no? ¿Tratamos con insulina, chicos, a esta persona que tiene una hiperpotasemia? Sí, Yanis, se administra insulina, pero ¿será suficiente solo la insulina? ¿Generará problemas administrar insulina? ¿Cuál es la función de la insulina, chicos? Principal. ¿Cuál es la función principal de la insulina? ¿Será mantener el potasio? Mantener los niveles de glucosa en sangre. Mantener los niveles de glucosa en sangre, súper bien. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A través de transporte. De transporte hacia ¿Transporte de qué? del cuerpo de la insulina con las, no sé si van como de la mano prácticamente la insulina con el azúcar para que se dé. ¿Ya? ¿Y qué pasa con ese transporte de glucosa? ¿A dónde va la glucosa? ¿Células musculares algunas? Ya. La glucosa, ¿dónde la necesitamos? ¿Dónde necesitamos la glucosa? La bomba. ¿Necesitamos en la bomba el azúcar? ¿Dónde necesitamos el azúcar? ¿Dónde necesitamos la glucosa? ¿Solo los músculos? No necesitamos glucosa, chicos, solo los músculos. Por eso comemos carbohidratos. ¿Dónde necesitamos azúcar?
En todos los órganos, profe. Por En eso la glucosa ingresa a las células en general, la glucosa, o sea, la insulina, perdón. Ujú. Va a ingresar la glucosa, la insulina no va a ingresar. Recuerde que el receptor de la insulina es de membrana, ¿ya? La insulina no va a ingresar, pero va a ingresar la glucosa a todas nuestras células porque la necesitamos para generar ATP, biología celular, bien atrás, ¿ya? Entonces, si nosotros le dimos insulina a la persona que estaba con hiperpotasemia, le dimos insulina porque le faltaba. Vimos que ese era el problema de esa persona, era que le faltaba insulina. No tenía problemas con la aldosterona, no tenía problemas renales, por ejemplo, que nosotros si tenemos una insuficiencia renal también va a haber hiperpotasemia. No, esa persona tenía problemas de insulina. Entonces, le administramos insulina. ¿Y qué va a pasar, chicos, si yo llego y le administro insulina a una persona? Con respecto a la glucosa, ¿qué pasará con esa persona? Ya vimos, la necesitamos para la glucosa. Entonces, si yo le pongo insulina, ¿qué le pasa? Corremos el riesgo de que tenga hipoglicemia. Súper bien, Cristian. Entonces, ¿qué más podemos darle a esa persona para que no tenga hipoglicemia? Un caramelito. Le damos glucosa, ¿ya? Entonces el tratamiento es insulina con glucosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si le damos solo insulina, vamos a tener todos los problemas que trae la función normal de la insulina, ¿ya? Entonces eso es para aplicar un poco los tratamientos de cómo podemos ir modificando y vamos a ir mejorando a esta persona, que recuerden que si tenía hiperpotasemia podemos tener hasta una falla cardíaca, ¿ya? Y acá tenemos un remedio. ¿Qué es esto, chicos? Que está por aquí. Salbutamol. Salbutamol, muy bien. ¿Alguien sabe lo que es el salbutamol? ¿Para qué se usa? Es un antitusivo. Ya, ¿y cómo hace su efecto antitusivo? Además de antitusivo, también se utiliza como tratamiento crónico para personas que sufren una enfermedad. ¿Para quiénes se usa este salbutamol? Para despejar las Asma. vías respiratorias. Ya, para problemas respiratorios, y muy bien, Cristian, para el asma, ¿ya? ¿Por qué? Porque dilata, ¿ya? ¿Y cómo va a dilatar nuestras vías respiratorias? Es un agonista beta-adrenérgico. Como es un agonista beta-adrenérgico, va a activar la bomba y puede generar hipopotasemia, ¿ya? Y también vamos a tener la vitamina B12. Chicos, ¿saben para qué es la vitamina B12? ¿Tratamiento de qué? ¿Para qué yo tomo vitamina B12? ¿Alguien sabe? Si no me equivoco, es para los glóbulos rojos y la B12 se obtiene a través de la carne. Eso, la Perfecto, anemia. para los glóbulos rojos, y ahí Yanis dice para la anemia. Ya, súper bien. Las anemias, como participa en mi funcionamiento del glóbulo rojo, se da vitamina B12 para el tratamiento de la anemia. ¿Ya? Entonces voy a tener, por ejemplo, menos glóbulos rojos. Si yo trato la anemia, tengo más glóbulos rojos. Por lo tanto, voy a necesitar más potasio en mi intracelular. Por lo tanto, ahí transitoriamente hay una disminución del potasio. ¿Por qué? Porque necesitamos que el potasio esté dentro de estas células nuevas, ¿ya? Entonces así son varios mecanismos por los cuales podemos llegar a tener una hipopotasia. Y aquí en este caso podemos restituir el potasio,
pero no es tan fácil como un sodio, entonces se puede tratar por comprimidos con potasio, porque así también es más paulatino, ya si es muy muy bajo se podría inyectar, pero recuerden que tiene que ser así súper lentito, súper paulatino, porque cualquier aumento nos vamos hacia el otro lado y podemos tener una falla cardíaca. ¿Ya? Hay que tener consideraciones para poder estudiar el potasio. ¿Ya? No podemos utilizar, por ejemplo, cualquier anticoagulante. ¿Ya? El EDTA es una sal de potasio. Por lo tanto, si yo estudio el potasio en una muestra que tiene EDTA, ¿va a salir más alto o más bajo de lo que era? Si tenía EDTA, mi muestra. ¿Alto? Más alto, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener lo que se llama una pseudo hiperpotasemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como que imita a una hiperpotasemia. Pero recuerden, sí, imagínense la hiperpotasemia fuera por insulina, o sea, a mí se me ocurre darle insulina a la persona, pero era falso, ¿por qué? Porque había EDTA. Entonces acá tenemos una consideración preanalítica que recuerden que tenía que estar en mi documento de las muestras, no se puede tomar en un tubo con EDTA. Importante el tema del torniquete durante la toma de sangre. ¿Por qué? Porque debemos evitar que haya cualquier daño tisular. ¿Por qué? Porque si hay daño tisular, mi célula se va a romper, liberamos potasio. Y eso no estaba mostrando cómo la persona estaba, sino que solamente algo que ocurrió durante la toma de muestra. Si hay hemólisis, ¿qué era la hemólisis, chicos? Es como que se afectan los glóbulos rojos. ¿Y cómo se afectan? ¿Qué significa la palabra hemólisis? Lisis es como la ruptura de algo. Muy bien, entonces hemólisis, La se ruptura de los rompieron los glóbulos glóbulos rojos. rojos. Muy bien. Si se rompen los glóbulos rojos, nuevamente vamos a tener liberación de potasio hacia el plasma. Y es importante que no pueda haber un almacenamiento prolongado. ¿Por qué? Porque si inhibe la glucólisis, si inhibe el metabolismo, vamos a tener problemas de pH, el pH va a afectar el potasio y también vamos a tener problemas de medición del potasio. ¿Ya? ¿Cómo medíamos el potasio? ¿Se acuerdan? Esto es cómo vamos a tomar la muestra. Después, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cómo medíamos el sodio? Potenciómetro. Potenciómetro. Muy bien. Entonces los electrolitos los vamos a medir por potenciómetro. ¿Ya? Y acá les dejo unas tablitas resumen de lo que hemos conversado, discutido, de por qué vamos a tener hiperpotasemia, por qué vamos a tener hipopotasemia. Ya la ingesta casi no se los mencioné porque es súper infrecuente de que tengamos hipopotasemia por disminución en la ingesta de potasio, ¿ya? Normalmente, a ver, igual con la alimentación poco sana, que uno no come mucha fruta y verduras, podría ser, pero es muy infrecuente a nivel clínico. Se podría dar más cuando hay una alimentación parenteral. ¿Saben lo que es la alimentación parenteral, chicos? ¿Saben lo que es la parenteral? ¿Alguno sabe, chicos? En Por comparación sonda, con la profe. por sonda, muy bien, o que hay operaciones y es directamente al estómago, ¿ya? Y ahí sí, ¿por qué? Porque hay que controlar lo que uno da, no le va a dar un pedazo de carne por la vía parenteral. Entonces ese líquido o ese alimento que se está dando podría tener falta de potasio, ¿ya? Entonces ahí podría ser más frecuente que tengamos hipopotasemia por ese tipo de alimentación. ¿Ya? Y acá tenemos la hiperpotasemia falsa o la que yo les decía pseudo hiperpotasemia, que también está dado por la mayoría por toma de muestra. Y también si tenemos, por ejemplo, una leucemia, vamos a tener muchos linfocitos, leucocitos, que también esto se ha visto que si tenemos aumento de este tipo de células, también va a haber un aumento en el potasio extracelular, ¿ya?
Y finalmente vamos a tener cloruro, que es el otro principal electrolito, es el principal anión del líquido extracelular. Ahora a continuación vamos a ver un poco y les voy a dejar presentada la clase de los gases, y ahí vamos a ver el bicarbonato, que también es un anión importante, que se acuerdan que estaba dentro del hiato aniónico. Ya el cloruro va a ser el principal del extracelular, normalmente va a estar acompañando al sodio, ya el 90% del cloruro está en el extracelular, ¿ya? Lo contrario del potasio, que el 98% estaba en el intracelular. Se va a eliminar a nivel renal porque se va a filtrar libremente en el glomérulo y después lo necesitamos reabsorber y se reabsorbe con el sodio. Ya también se va a eliminar con el sudor, y acá vamos a tener distintos signos y síntomas de lo que ocurre con la hipocloremia y la hipercloremia, ¿ya? Normalmente el cloro se va a medir porque como que va a estar acompañando al sodio. Y si nosotros vemos, acá vamos a ver tanto los signos y síntomas de los distintos sistemas, van a estar asociados mucho con lo que ocurre con la hipernatremia y con cambios, por ejemplo, en el pH, ¿ya? Entonces ahí va a estar afectando más el cloruro, no porque el cloruro por sí mismo tenga esta función. ¿Ya? Por ejemplo, cardiovascular, si tengo mucho cloro, vamos a tener hipertensión, pero la hipertensión también se asociaba con un aumento de sodio. Entonces también puede estar dado porque, como se reabsorbe con el sodio, yo aumenté la reabsorción de sodio, aumenté el cloro también. Entonces tenemos hipercloremia, tenemos hipertensión, pero también puede estar dado por el mismo sodio, ¿ya? Entonces van a haber partes que ustedes, si buscando más bibliografía, van a encontrar, no, el cloro se mide solo por el hiato aniónico, no tiene ni una función. En otros van a encontrar que vamos a tener efectos de la hipocloremia, hipercloremia, pero también está dado por esto que les digo yo, porque está acompañando al sodio y porque también puede modificar, se va a modificar el pH, por ejemplo, porque, por ejemplo, a nivel gastrointestinal vamos a tener protones y los protones se van a unir con el cloro, ¿ya? Entonces, si tenemos mucho cloro, podemos atraer más protones, ¿ya? Entonces ahí va a cambiar el pH, ¿ya, chicos? Entonces esto se lo voy a dejar aquí presentado, que vamos a tener hipercloremia, que podría estar asociado a otros electrolitos también modificados, y vamos a tener estos signos y síntomas. Ya, chicos, eso con respecto a los electrolitos. ¿Queda alguna duda? No, profe. Con respecto, ya, súper. Ya, chicos, ¿quieren 5 minutos o seguimos con los gases y el equilibrio ácido-base? ¿Nos puedes dar 5 ¿No? minutos? Sí, sí, eso. Les doy 5 minutitos y ahí cambiamos para cambiar el tema.
Ya chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, súper. Ya chicos, va a ir avanzando entonces después para que de repente podamos tener tiempo para hacer algún repaso por ahí. Vamos a empezar a ver la bioquímica clínica de los gases sanguíneos y el equilibrio ácido-base. ¿Por qué mezclamos los gases con el equilibrio ácido-base? Si los ácidos-base vamos a tener, por ejemplo, los protones, y en los gases, ¿cuáles son los gases sanguíneos que vamos a tener, chicos? O2, CO2. O2, CO2. ¿Y por qué estarán dentro de la misma clase? ¿Qué tiene que ver los ácidos-base con los gases? ¿Se acuerdan? ¿O no tienen nada que ver? Y los vamos a ver por separado. Porque uno se inhala y el otro se exhala. Ya, el oxígeno y el CO2, pero ¿tiene que ver esto con el equilibrio Con el ácido-base? bicarbonato. Por el bicarbonato, dijo ahí un compañero, ¿ya? Entonces, hay algo de noción de que el bicarbonato, ¿ya? Y el bicarbonato, ¿cómo es la fórmula del bicarbonato? Porque el bicarbonato va a conectar los gases con el equilibrio ácido-base. A través del ácido carbónico, que se forma con el CO2 más agua. Ya, perfecto, súper bien. ¿Ya? Entonces ese va a ser fundamental para hacer nuestro equilibrio, ¿ya? Ácido-base, ya que lo vamos a ver en la diapo siguiente, pero primero, el pH, ¿ya? Recordando, ¿dónde debe estar dentro de esta tablita? ¿Dónde tenemos que tener nuestro pH? Esta escala que parece un termómetro. ¿Dónde está mi pH normal? Como 7, pH neutro. ¿Será 7 por aquí? ¿Con 100 nanomolar de protones? Chicos, ¿todos apoyan a compañero? pH 7. ¿Estamos en pH neutro o estamos cerca del pH neutro en nuestro organismo? Es cerca, profe, es levemente alcalino. ¿Ya? ¿Por dónde estará? ¿Acá? ¿780? ¿O no tan alcalino? No tanto, me parece que es como un 7,2, 7,3 por ahí. Ya, es entre 735 y 745 por aquí. ¿Ya? Por acá vamos a estar en 40 nanomolar de protones. ¿Ya? Y nosotros entonces podemos tener acidosis, y la acidosis es que vamos a tener más protones, vamos a tener un pH más bajo, eso nunca se les olvide. Ya vamos a tener un pH más básico, más ácido, pero no vamos a llegar a un pH de 3, chicos. ¿Ya? Más ácido puede ser un 6.8 y más básico podríamos llegar a un 7.8, pero nunca vamos a llegar a un 12. ¿Ya? ¿Dónde sí podríamos tener un pH súper ácido en nuestro organismo? ¿Dónde podríamos llegar? En el estómago. Y el estómago, chicos, ¿lo podríamos considerar como fuera o dentro del cuerpo? ¿Dentro? ¿Ustedes creen que está como dentro del cuerpo? Está protegido, ¿ya? Pero es como un tubito. Yo siempre esto digo en fisio, es un tubo que va a partir en la boca
y va a terminar el recto ano, pero es un tubito y es epitelio, entonces va a dar como hacia afuera, ¿ya? El páncreas que secretaba hacia el sistema digestivo, cuando secreta hacia el sistema digestivo, cuando tiene esa función, ¿es una glándula exocrina o endocrina? ¿Exo o endo? Cuando secreta sus jugos pancreáticos. ¿Exo o endo, chicos? ¿Exo? Exo. Exo, hacia afuera. Glándulas salivares, hacia afuera, exo, ¿ya? Entonces, por eso igual también podemos tener un estómago que tenga un pH tan ácido, ¿ya? Imagínense que fuera el riñón que el que se encarga de depurar y mantener la mayoría de las concentraciones de estas cosas. Estaría la escoba, estaríamos acidificaríamos nuestra sangre, ¿ya? ¿Ya? Entonces el pH hay que mantenerlo aquí. Entonces, acuérdense, es inversamente proporcional la cantidad de protones con respecto al pH. ¿Y por qué se daba esto, chicos? Porque si yo tengo un pH más bajo, es porque tengo más protones. ¿Por qué será que es al revés? ¿Se acuerdan por qué de química? Esto viene de química, después pasan por fisio y llegan para acá. ¿Por qué es al revés? ¿No se acuerdan por qué es al revés? Pero tienen súper claro que es al revés, ¿cierto? No se me van a confundir, ¿ya? Porque la fórmula del pH es menos logaritmo de los protones. Es simplemente por fórmula, ¿ya? ¿Ya? Como íbamos mencionando, ¿por qué los gases estaban asociados al equilibrio ácido-base? Por esta simple formulita, ¿ya? Muy bien, decía el compañero Cristian, tenemos el ácido carbónico, ¿ya? Que vamos a unir acá los protones con el bicarbonato y también esta reacción va a ir hacia los dos lados. Entonces, si nosotros agregamos bicarbonato o agregamos protones, va a ir hacia el ácido carbónico y lo podemos eliminar por el CO2. Lo contrario, tenemos mucho CO2, va a ir hacia este lado de la reacción, vamos a tener muchos protones, ¿ya? Estos protones van a venir, vamos a obtenerlos desde el metabolismo. ¿De dónde podrían aparecer estos protones, chicos? El metabolismo celular. ¿De dónde vendrían estos protones? ¿Qué parte del metabolismo? ¿Se acuerdan de biología básica? Ahí de la mitocondria. ¿Se acuerdan que hay producción de protones? Si nosotros tenemos un problema ahí en la mitocondria, podríamos aumentar los protones. Si aumentamos los protones en el intracelular, van a salir al extracelular. Vamos a acidificar nuestra sangre. Pero ahí tenemos nuestro bicarbonato, ¿ya? Nuestro bicarbonato va a servir de amortiguador, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a amortiguar estos protones. ¿Por qué? Porque si yo los aumentara mucho, acidifico la sangre y los procesos que necesitan un pH 7.3, 7.4 no van a funcionar, ¿ya? Entonces vamos a tener el sistema del amortiguador del bicarbonato. Entonces vamos a atrapar estos protones y los podemos eliminar, ¿ya? Acá los vamos a poder eliminar por el pulmón, vamos a eliminar CO2, ¿ya? O podemos eliminarlos por otra parte, los mismos protones y el bicarbonato por el riñón. Si yo tengo mucho bicarbonato, estoy
amortiguando más de lo que corresponde, vamos a tener un pH más básico. Entonces hay que eliminar el bicarbonato. Si tenemos muchos protones, vamos a amortiguarlos con el bicarbonato y con el bicarbonato los vamos a eliminar por el riñón. ¿Ya? Y el pH plasmático entonces va a depender de las concentraciones de bicarbonato, del CO2 y de los protones. Todo dado por esta reacción que se puede ir moviendo de un lado a otro. Acá dice CO2. ¿Cómo medimos la presión del CO2, la concentración del CO2, chicos? El CO2 se mide en nanomolar, milimolar. ¿Cómo podemos medir un bicarbonato? ¿Se puede medir así la concentración del CO2? ¿O no? ¿Cuál es la unidad de concentración del CO2? ¿La saben o no? ¿Alguien sabe cuál es la unidad de concentración del CO2? Partes por millón. No, no son partes por millón. ¿Cómo yo sé cuánto CO2 tengo? Si yo pongo el CO2 en una muestra, la tengo en mi cubetita, ¿cómo sé cuánto CO2 hay, chicos? No sé si hay mucho o hay poco CO2. Muy bien, Cristian. Tiene que ser una medida de presión porque es un gas. Entonces el gas va a ejercer presión sobre mi cubetita, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se mide en presión. Y en este caso se mide en milímetros de mercurio. ¿Ya? Porque es cuánto movería el gas a una columna de mercurio. Por esos milímetros de mercurio. Entonces se ha hecho una conversión de tenemos tanto gas y ese gas va a mover en milímetros de mercurio esta columna y cuanto más lo mueva vamos a tener más milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso para que no se les olvide, el CO2 y el oxígeno se van a medir en milímetros de mercurio. ¿Ya? Con respecto a este agente tamponador o amortiguador que es el bicarbonato, nosotros el bicarbonato va a permitir de que nosotros eliminemos los protones. Entonces van a acompañar los protones a nivel plasmático y después vamos a llegar al riñón, que es donde los vamos a eliminar. Y nosotros debemos recuperar este bicarbonato. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos los protones con el bicarbonato, vamos a perder nuestro tamponamiento. Nosotros tenemos que mantener este tampón por si vuelven a aumentar la cantidad de protones. Y vamos a tener dos mecanismos. Uno es la recuperación del bicarbonato, sí, recuperación, porque nosotros necesitamos el bicarbonato de nuevo en nuestras células. ¿Y qué ocurre? Vamos a tener acá nuestro bicarbonato ya a nivel de la célula renal, ya acá vamos a tener nuestra sangre, la luz del túbulo renal, o sea, la luz del túbulo es donde yo voy a eliminar la orina, voy a formar la orina y voy a eliminar lo que me sobra, y vamos a tener nuevamente esta reacción. Entonces vamos a tener que llegó el bicarbonato con los protones. Los protones los voy a eliminar de la célula hacia la luz del túbulo renal, ¿ya? Y acá vamos a tener el bicarbonato. Vamos a tener que los protones se eliminan, pueden ser eliminados también con el mismo bicarbonato, y de esta manera vamos a generar el ácido carbónico, vamos a generar agua y CO2. El agua la eliminamos en la orina, mientras que el CO2 lo volvemos a recaptar. Y con este CO2 y con esta reacción vamos a generar el bicarbonato nuevamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la célula también vamos a tener agua. Vamos a generar nuevamente el bicarbonato y vamos a eliminar el protón. Entonces, eliminamos agua,
tiramos esta reacción hacia el agua, por lo tanto captamos protones, y con el CO2 vamos a recuperar el bicarbonato, que luego, gracias al sodio, que acuérdense que es nuestro amigo para mover la mayoría de la sustancia, vamos a llevarlo nuevamente hacia el capilar. Entonces este bicarbonato que acompañó al protón, lo podemos recuperar. ¿Ya? Y acá tenemos otra forma, que es regeneración del bicarbonato. Acá nosotros lo que hicimos fue recuperar el bicarbonato que estaba con los protones. Eliminamos el protón hacia la orina, recuperamos el bicarbonato, y porque los protones los convertimos en agua, para eliminarlos de la orina. En cambio aquí vamos a regenerar, vamos a generar nuevo bicarbonato, y acá vamos a eliminar protones, vamos a excretar protones, no como agua, sino que como protones. Y acá vamos a tomar CO2 desde nuestro capilar, vamos a pasar el CO2 hacia la célula renal, que en presencia de agua va a formar el bicarbonato y los protones. Y acá vamos a eliminar protones y vamos a regenerar bicarbonato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros acá íbamos acompañando a los protones, ya acá puede faltarnos bicarbonato, necesitamos más bicarbonato, lo podemos generar con el CO2. ¿Ya? Entonces vamos a tener distintas condiciones. Si nosotros le agregamos protones al sistema, ¿ya? O eliminamos el dióxido de carbono, que íbamos a correr la reacción, vamos a aumentar los protones. Si aumentamos los protones, ¿qué ocurre con mi pH? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. ¿Por qué? Porque tenemos más protones. Acuérdense, inversamente proporcionales. Ah, sí, profe. ¿Ya? Mientras que si eliminamos los protones o agregamos bicarbonato que va a tomar los protones, o desciende la concentración del CO2, ¿qué va a ocurrir? Disminuyen los protones y el pH va a Aumentar. ahora sí va a aumentar. ¿Ya? ¿Ya? Y como recuerdo, si tenemos descenso de la presión del CO2, descenso de la presión del CO2, aquí se va a correr los protones. ¿Ya? Va a aumentar el pH porque voy a tener menos protones. ¿Y cómo vamos a estudiar los gases en la sangre? Esto es súper importante porque acá vamos a tener que tener ciertas consideraciones preanalíticas, ¿ya? Vamos a tener que se van a determinar generalmente en sangre arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy en un lugar de mi sistema circulatorio donde voy a tener mucho intercambio gaseoso, por ejemplo, a nivel de pulmón, o a nivel de los tejidos periféricos, y vamos a estar en los capilares, y voy a tener mucho intercambio gaseoso, ¿ya? No voy a poder controlar que sea estable la presión del oxígeno con la del CO2, ¿ya? Entonces, por eso me conviene la arterial, ¿ya? Y entonces viene la arterial antes de que haya intercambio, ¿ya? Después, si yo digo ya, entonces sería lo mismo tomar la arterial de la venosa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada tejido va a tener vamos a tener distinta necesidad nutricional, ¿ya? Por ejemplo, si yo acabo de hacer ejercicio y mis músculos van a necesitar mucho oxígeno, va a ser distinto que si estamos en otra parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, no es representativo de un sistema, ¿ya? Entonces, por eso se toma la sangre arterial, ¿ya? Y finalmente, si lo llegamos a tomar del capilar, puede haber algún problema en la toma de muestra, entonces tiene que ser un flujo rápido, libre, entonces ahí podría tomarse del lóbulo de la oreja, pero se puede contaminar, porque aparte vamos a tomar una gotita, entonces es muy complicado. Entonces lo mejor es tomarlo en sangre arterial,
ya se puede tomar por un catéter o por punción de la arteria braquial, radial o femoral. ¿Ya? Se va a tomar, acá vamos a tener una jeringa heparinizada, que son chiquititas. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea anaeróbica esta muestra. ¿Qué significa anaeróbica? Que no necesito oxígeno. Sin presencia de oxígeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos queda una burbujita, ese oxígeno va a ser de la muestra, de donde tomé la muestra, no va a ser de mi sangre, y me va a alterar todos los resultados, ¿ya? Entonces es una jeringa pequeña, es muy importante de que no queden burbujas, que se mezcle correctamente, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá vamos a tener que el metabolismo celular podría continuar durante, cuando mi muestra ya está en mi jeringa. Entonces, si continúa este metabolismo, ya, en este caso no vamos a poder mantenerlo prolongadamente. Si continúa el metabolismo, nos vamos a ir gastando el oxígeno que estaba en la muestra. Y eso significa que a nivel de organismo tengo disminución de oxígeno. Si en mi muestra hay menos oxígeno, porque se siguió el metabolismo celular, va a significar que en mi organismo en general tengo menos oxígeno. ¿Sí o no, chicos? Mi metabolismo siguió en mi muestra. ¿Por qué? Porque hay células en mi sangre. Estas células siguieron usando el oxígeno. Disminuye la presión de oxígeno. ¿Significa que yo tengo una disminución en la presión de oxígeno en el paciente? No. No, ¿cierto? Entonces por eso hay que tener cuidado y debemos evitar estas conservaciones prolongadas, ¿ya? Entonces son muestras que son muy sensibles, ¿ya? Y se van a estudiar nuevamente por potenciometría, ¿ya? Vamos a tener electrodos que van a ser selectivos y que van a permitir que yo pueda medir la presión que ejerce, por ejemplo, el CO2 o que ejerce el oxígeno. Entonces yo voy a poder medir la presión de oxígeno y del CO2. Acá están los intervalos de referencia de donde vamos a tomar la presión de oxígeno, del CO2. En conjunto con ellos también se hace una medición del pH. ¿Por qué? Porque se van a medir la concentración de protones, también con electrodos, ¿ya? Y finalmente, y también hay una medición que se hace por espectrofotometría, que es la saturación de oxígeno. ¿Saben cómo funciona la espectrofotometría en la saturación de oxígeno? No, ¿Lo han profe. escuchado hablar alguna vez? Ya. ¿Nosotros necesitaremos tomar una muestra para ver la saturación de oxígeno? ¿Se puede medir fácilmente la saturación de oxígeno? ¿Será fácil o no? Ya. Cristian piensa que es difícil. Nicolás dice, se ponen unas cositas en el dedo. ¿Ya? ¿Alguien sabe de las cositas que se pueden poner en los dedos? Creo que se llama oxímetro de pulso. Oxímetro de pulso. Ya, súper bien. Ya, muy bien que se ayudan entre los compañeros. Ya, ¿y qué? ¿Para qué ponen las cositas en los dedos? Oxímetro de pulso. Entonces, ¿qué medirá eso, chicos? La saturación de oxígeno. Ya, mide la saturación de oxígeno y es en porcentaje. ¿Por qué será porcentaje y no es un valor así como tengo tanto oxígeno, chicos? Porque lee de la cantidad que pasa, no puede medir el total. Muy bien, mide la cantidad que pasa. ¿Y qué cosas pasan? ¿Qué es lo que pasa? En la sangre. La sangre, pero ¿por qué logro medir el oxígeno en la sangre o la saturación? O sea, ¿cuánto oxígeno
habría con respecto a lo que pasa, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Cómo lo puedo medir? El oxígeno es súper bacán que logro detectarlo, ¿sí? Por la hemoglobina. Por la hemoglobina. ¿Quién contestó? Que no lo alcanzo a ver. Yo- Joshua, muy bien, por la hemoglobina. Entonces, oxígeno, hemoglobina, ¿qué pasará? el oxígeno se une a la hemoglobina. ¿Ya? ¿Y qué pasa, chicos, ahí? Por ende, mientras más hemoglobina, más oxígeno. Mientras ¿No? más hemoglobina, más oxígeno, pero no es lo que vamos a medir. El oxímetro de pulso, ¿ustedes lo han visto por dentro? ¿Lo que se pone en el dedo? ¿Qué tiene, chicos? ¿Alguien lo ha visto? La más de vida. Ya, Gustavo dice, tiene una luz. ¿Por qué tendrá una luz, chicos? ¿Por qué creen que tiene una luz el oxímetro de pulso? ¿Todos saben lo que es un oxímetro de pulso, no es cierto? Vamos a buscar acá. No les tenía la imagen porque le había mostrado el oxímetro de pulso. Ahí Cristian lo está ¡Ah, mostrando. eso, Cristian! Ahí, súper, ya, buenísimo. Yo se lo estaba buscando en Google, ya. Muy bien, ya. Ya, eso es un oxímetro de pulso, ¿ya? Y dentro tiene una lucecita. ¿Y por qué tendrá una lucecita, chicos? ¿Me sirve la luz o la luz es solo para saber que está prendida? Sí, debe servir como para ver cuánta cantidad de oxígeno lleva la sangre que pasa. Ya, y pero ¿por qué me sirve una luz? ¿Qué generará la luz? ¿O solo porque está prendido? ¿No generará algún cambio de color quizá en la sangre para detectar el oxígeno? Muy bien, ya. Nosotros vamos a estimular nuestro, por ejemplo, en este caso, cuando va pasando, con esta luz vamos a estimular, ¿ya? Vamos a estimular nuestras celulitas y la hemoglobina unida al oxígeno, cuando yo la estimulo con la luz, va a emitir, ¿ya? Acuérdense la espectrofotometría, si yo estimulo una muestra, después veo cuánto absorbió, por ejemplo, cuánto reflejó, ya se acuerdan ahí de la nefelometría, de la turbidimetría, que cambiaba lo que yo puedo recoger de la muestra, cuánta luz me va a emitir la muestra, ya. Entonces en este caso la hemoglobina con oxígeno vamos a tener una emisión y la hemoglobina sin oxígeno va a tener otra emisión. Y ese cambio es el que me va a permitir ver cuánta hemoglobina está ocupada. Entonces finalmente la saturación es cuánto está ocupado, ¿ya? Y nosotros necesitamos, para que haya un buen transporte de oxígeno, que la mayoría de mi hemoglobina esté ocupada, ¿ya? Idealmente sobre un 98%. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos haber medido la saturación de oxígeno, pero en este caso queremos ver también el pH, cómo va a afectar. Entonces vamos a hacer la medición del oxígeno, del CO2, vamos a aprovechar también la muestra para hacer con espectrofotometría en el laboratorio, vamos a ver la saturación y vamos a ver cómo está esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría tener que hay una disminución en la saturación, entonces vamos a tener más oxígeno libre. Si hay más oxígeno libre, vamos a tener un cambio también en el CO2 y vamos a cambiar también el equilibrio ácido-base. Y entonces acá vamos a tener con la sangre arterial, vamos a tener con esta muestra que vamos a tomar especial en la jeringa heparinizada para ver mis gases, pero también para ver este equilibrio también podemos medir el bicarbonato, ¿ya? Muchas veces se puede realizar solo esto, pero el bicarbonato va a venir cuando yo me estudié el sodio, el potasio, el cloro, va a venir también el bicarbonato, tanto por el hiato iónico, y también me va a permitir ver cómo podría estar afectando el pH. ¿Ya? Entonces, por eso se mide normalmente de forma directa como parte del perfil electrolítico. Va a venir de sangre venosa, ya ahí no vamos a tener problema porque es un tampón de protones. Y estos protones pueden estar modificados tanto a nivel respiratorio como a nivel metabólico, que eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. ¿Ya? Y también vamos a tener que se ve por potenciometría
o también se ve por un método enzimático, ¿ya? Que nosotros acá vamos a tener que vamos a formar con el bicarbonato, se puede formar oxalacetato, ¿ya? Y este vamos a producir después malato, y al cambiar este NADH por el NAD, vamos a tener un cambio en la absorbancia, ¿ya? Vamos a hacer este método enzimático y lo vamos a detectar por fotometría. Y al cambiar la absorbancia de mi muestra, vamos a ver cuánto bicarbonato. Ya es un poco más indirecto, pero igual se utiliza un montón porque recuerden que la fotometría es la base de más de la mitad de las técnicas, entonces normalmente están bien estandarizadas en los laboratorios, entonces por eso también se utiliza este sistema enzimático para poder medir el bicarbonato. ¿Ya? Eso les quería mostrar por ahora, dejarles presentado el equilibrio ácido-base y cómo vamos a medir los distintos componentes que están participando, y la próxima clase ya vamos a ver dónde podemos aplicar esto, cuando hay acidosis, cuando hay alcalosis. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Le damos las gracias a Cristian que nos mostró el oxímetro de pulso, que es ideal. Ahora con COVID dicen que lo ideal es tener también uno en la casa, porque ahí si baja la saturación de oxígeno, uno puede requerir una intervención. ¿Ya? Ya, chicos, vamos a pasar la lista. Y los que no me han mandado los grupos, como son trabajos cortos y son en pareja, con que uno de los integrantes suba la tarea estamos ok, ¿ya? Normalmente siempre pido que todos suban la tarea, pero como entre dos es más fácil pasarse el feedback, con que solo uno lo suba estamos ok. Profe, ¿puede escribir su correo en el chat, por favor? Ahí se me perdió. Al principio de la clase explico la tarea, ¿cierto? Como, No, quedó explicada yo les subí en el aula virtual las instrucciones. Ya tienen que hacer un mapa conceptual, lo importante es que cuando uno vea el mapa, quede claro la información más importante del artículo. ¿Ya? Yo podría ver el mapa conceptual y saber perfectamente lo que pensaban los autores, lo que dijeron los autores, y yo no tendría por qué leer el artículo. ¿y hasta ¿Por qué? cuándo se Porque el entrega? mapa conceptual es suficientemente explicativo. Ya. ¿Y hasta cuándo se entrega esto, profe? El martes que viene. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y claro, la idea es que no me pongan párrafos gigantes por cada globito del mapa conceptual, ¿ya? Porque si no sería leerme el artículo, ¿ya? Pero tiene que quedar suficientemente explicado. Sí, el artículo está en el aula virtual, lo subí ayer en la noche. No sé si pueden revisar que esté bien, que ustedes lo puedan ver. Son 20 alumnos, entonces da perfecto para hacer 10 parejas. ¿Ya? Sí, profe, Contáctenme está el que todo tenga en la... problemas. ¿Ya? Si a alguien le falta pareja o tiene problemas, me pueden escribir y los junto. ¿Ya? Profe, consulta, entonces por correo Cuéntame. se le mandan las parejas que van a hacer juntas. Las parejas, sí. Ah, ya. Gracias, profe. Las parejas, y en el aula virtual se sube en PDF la tarea. Ya, vamos a Ya, empezar gracias. con la lista. Y cualquier cosa me escriben en correo, ya, no hay ningún problema. ¿Ya? Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente. Sadia Aliaga. Krishna Araneda. Presente, profe. Javiera Castro. Presente, profe. Yanis Jofre. Presente, profe. Millaray Durán. Presente, profe. Sebastián Garcés.
Presente. Cristian Ibarra. Cristian estaba por ahí. Javier Ibarra. Presente, profe. Álvaro Jiménez. Presente. Nicole Leiva. Nicole. Joshua Millar. Presente, profe. Kevin Olivares. Presente, profe. Andrea Paredes. Presente. Danixa Paredes. Presente, profe. Camila Rojas. Cristian Valenzuela. Alexandra Vargas. Presente. Y Nicolás Yacín. Presente, profe. Ya chicos, aprovecho de comentarles, van a tener esta semana para el mapa conceptual y no este jueves, el siguiente, antes de la pausa académica, tenemos un control. ¿Ya? Entonces dan el control y ahí no se quedan con materia para estudiar en la pausa académica. ¿Ya Ya, chicos? profe, Ya, gracias. profe. Súper. Entonces, con eso estaríamos. Nos vemos el jueves. Chao, los vimos. Que le vaya Chao, bien. yo, Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. profe. Vamos, Leticia. Chao,